Bienvenidos a todos a estos Q-Master, un espacio donde conversaremos con referentes del mundo inmobiliario que nos contarán todas sus experiencias que han vivido en primera persona y que les han llevado al éxito. Un programa realizado para Qualis Optima, soñarlo y cumplirlo. Pues muy buenas, bienvenidos al nuevo Q-Master, el podcast de Qualis Optima. Y hoy tengo el gusto y el placer de poder presentar a un compañero y amigo que es Juanma Lanau, de Landa Propiedades de Zaragoza. Muy buenas, Juanma. ¿Qué tal, César? Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, pues nada, muy bien y encantado de tenerte. Y lo que creo que sería pertinente es que te presentaras tanto a ti y a vuestra inmobiliaria. Muy bien. Bueno, pues este año, César, parece que fue ayer y hacemos nuestro 25 aniversario. Inicialmente Landa comenzó como una empresa de tipo financiero, ya que, bueno, José Ángel Goyeneche, que muchos de los que nos escucharán conocerán, nos coincidimos en un antiguo trabajo donde nos dedicamos al asesoramiento financiero y tuvimos la idea de montar un despacho para hacer aquello que sabíamos hacer. Pero al poco tiempo uno de los miembros del consejo y socio nuestro, que se dedicaba al tema de la consultoría, dijo, oye, ¿por qué no creamos un departamento inmobiliario que complemente ese departamento financiero? Y inicialmente comenzamos intentando hacer operaciones de tipo inversor, es decir, operaciones donde tratamos el activo inmobiliario como si fuera un producto de renta fija. ¿Sí? Que todos conocemos, pues el típico local alquilado en buena ubicación, pero al poco tiempo ya nos dimos cuenta de que teníamos un hueco en el mercado porque, bueno, pues lamentablemente, quizás en aquella época el nivel de las agencias en Zaragoza no era muy alto. Nosotros, afortunadamente, estábamos absolutamente vírgenes, no sabíamos nada, pero sí que teníamos claro de que teníamos que aprenderlo todo, ¿vale? Y, bueno, pues comenzamos con los famosos congresos que todos hemos asistido y los que nos hemos visto. Y hoy en día, bueno, 25 años más tarde, la actividad inmobiliaria representa el 95% de nuestros ingresos, ¿vale? Bueno, pues ha sido un poco ese ha sido ese proceso, ¿no? Donde empezamos pues casi 8 personas, pasamos a 12, a 16. Bueno, y hoy estamos un equipo formado por 35 personas. Una de las cosas Así que que, también define a Landa son la organización departamental. Tenéis vuestro departamento de marketing, vuestro departamento de recursos humanos. Cuéntanos un poquito cuál es vuestra estructura. a ver, nosotros partimos de la idea, César, de que las personas tenían que estar en aquello donde eran más productivas y donde su talento mejor se desarrollaba. Como consecuencia de esa reflexión que tuvimos con José Ángel y yo, lo que hicimos fue la idea de crear esos departamentos donde esas personas se dedican precisamente a aquello donde más rentables son y donde sus talentos más se llevan, ¿no? Comenzamos haciendo todos los procesos, es decir, la gente nuestro captaba, hacía las fotos, hacía las visitas, hacía el contrato de arras, pero nos dimos cuenta de que eso éramos absolutamente improductivos. Entonces, ahora mismo, nuestra estructura, llevaremos con este sistema, con este modelo, como ya 5 años. Nosotros tenemos un departamento de marketing propio formado por 2 personas. Tenemos un departamento de coordinación de firmas. Tenemos un departamento de postventa. Tenemos un departamento de recursos humanos que se ocupa de todo lo que es el reclutamiento, onboarding, todo lo que son personas. Tenemos un departamento específico de alquileres, que también lo tenemos formado por 2 personas. Luego estaría el departamento comercial, que lo dirijo yo, que me ocupo pues eso, de todas las relaciones con los comerciales, asesoramiento, tutela, mentoring, coaching, etcétera. Y luego tendríamos la agencia, que la formaría José Goyeneche. Entonces estamos en esa estructura, pues 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 personas. Digamos, formaríamos lo que sería como el staff. Ah, se me ha olvidado. Tenemos también un departamento financiero propio. Y como veníamos del mundo financiero, bueno, pues también nos gusta que las operaciones que nosotros vendemos, les ofrecemos ese asesoramiento para que, bueno,
sigamos todo lo que es el proceso de la venta de la vivienda a nivel financiero. Pero, Joma, muy interesante porque, bueno, estábamos comentando antes, tenéis una especialidad que es la parte financiera, como personal shopper de inversión. Cuéntanos un poco cómo estos vehículos de inversión os ha ayudado a diferenciaros de vuestra competencia. Pues mira, era algo que siempre nos había llamado la atención. Zaragoza tiene una cualidad, ¿vale? Que es una ciudad, estamos la quinta ciudad de España por número de habitantes, pero es verdad que si analizamos históricamente nuestros niveles de precios, no han sufrido grandes variaciones como han sufrido en otras capitales de provincia pues, más importantes que la nuestra, ¿no? Con lo cual, el mercado siempre ha sido bastante estable. Es verdad que hace como un año y medio recibimos una llamada de unas personas de Madrid donde nos dicen que necesitan un partner en Zaragoza para que les puedan ofrecer a sus inversores, tanto nacionales como extranjeros, posibilidad de inversión en Zaragoza. Nosotros sí que teníamos un compañero, uno de nuestros agentes, que nos habíamos detectado que una persona que trataba muy bien, o sea, era capaz de detectar esas posibilidades de inversión, esos pisos entre 70, 80, 90, 100 mil euros que todo el inversor busca, era capaz de detectarlos y prestar un buen servicio. Dijimos, mira, estas personas se han comprometido a que podemos hacer entre 2, 3 operaciones al mes con ellos. Si te parece, ayúdanos a llevar esta cuenta. Dicho, él ya tenía esas habilidades, las fue desarrollando con estos clientes, con esta cuenta, y bueno, el año pasado teníamos en torno a 35 o 40 operaciones ya con ellos, ¿no? ¿Qué ocurre? Detectando esto, hemos creado nuestro propio departamento dentro de la marca. Es decir, ahora el departamento de marketing está muy enfocado a desarrollar nuestro blog, toda nuestra presencia online o parte de nuestra presencia online para ser capaz de atraer a esos inversores. ¿Qué nos da esto, César? Y me parece que es algo también que me gustaría compartir con todos. Es que nosotros no solamente nos fijamos en esas operaciones de inversión que estamos haciendo, sino que luego también estamos consiguiendo un gran número de gestiones integrales de alquileres. ¿Vale? Estamos incrementando mucho el volumen de estos contratos de gestión integral porque piensa que son mucha gente que no vive en nuestras localidades, vive en España o algunos en el extranjero. Y pensamos que estos contratos de alquiler en el futuro, cuando sus clientes quieran deshacer las inversiones, pues al final contarán con nosotros. Con lo cual, bueno, por un lado tenemos los ingresos correspondientes por la operación, digamos, de intermediación, tenemos un ingreso recurrente por la gestión integral y estamos sembrando semilla. En el futuro, bueno, pues nos darán esas ventas futuras. Fantástico. Recuerdo un viaje a México precisamente buscando inversores mexicanos para Asturias, que es donde nosotros estamos, donde nos decían y tenían analizado el mercado español y decían, pues, Asturias por vinculación y arraigo, lógicamente, muchos inmigrantes, Madrid, Valencia, y decían, y en Zaragoza nos interesa especialmente el tema logístico. Digo, claro, tiene todo el sentido del mundo todo el tema de naves por la ubicación estratégica donde estáis. El tema industrial y logístico también me imagino que sea un tema importante ahí en Zaragoza, ¿no? Es muy importante. Lo que ocurre que nuestra especialidad solamente en temas de lo que es vivienda, especialización, no hemos entrado en ese tipo de sectores. No nos sentimos todavía bueno, pues con el conocimiento, con nuestra red de influencia como para meternos en esos sectores. Es un sector muy especializado. Además, aquí, bueno, tenemos la suerte también de que uno de los mayores operadores logísticos de España pues es cliente nuestro y amigo, podemos decir, ¿no? Pero él ha dado el salto a Madrid, allá incluso a Europa, ¿eh? Pero su foco fue Zaragoza. Es un mercado muy especializado. Nosotros hasta por el momento solamente nos estamos dedicando al tema de la vivienda, solamente el tema de vivienda. Respecto al tema, volviendo al tema financiero y el tema de inversión, digamos, antes trabajabais para estos clientes buscando inversores, vosotros tenéis ya vuestro departamento propio ahí. ¿Hacéis inversión colectiva con clientes? ¿Cómo gestionáis un poco esto? ¿Hacéis cuentas de participación? ¿Constituís sociedades con clientes? ¿O directamente lo hacéis vosotros o directamente el cliente? Pues mira, nosotros bueno, tenemos una sociedad, digamos, por entenderse patrimonial, donde los socios, digamos, tenemos alguna inversión
¿vale? Que hacemos entre los socios. Luego es verdad que piensa que nosotros durante la pandemia justamente nos pide reformando nuestras oficinas centrales. Nosotros tenemos unas oficinas pues, de 250 metros en el centro de la ciudad. Decidimos que era un momento de mejorar nuestra imagen. Justamente comenzamos como en diciembre del año 99, bueno, nos llegó la pandemia, ¿no? En aquellos momentos, bueno, pues lo que hicimos fue reunirnos con los agentes por las mañanas y por las tardes, todo el equipo, y en un momento dado, en esas reuniones, surgió la posibilidad la idea de crear una sociedad con inversores. Es decir, oye, ¿y si planteamos una sociedad para acoger a esos inversores de tamaño pequeño que a lo mejor no tienen experiencia en las habilidades ni el conocimiento? ¿Por qué no creamos una sociedad? Y dicho y hecho, ¿no? Salimos de la pandemia, hicimos varias reuniones con ellos porque hay que pensar que tampoco nos podíamos reunir todavía de forma presencial y constituimos una sociedad que se llama SIM, que es Sociedad de Inversión en Bienes Inmuebles, que lo que hicimos fue nos juntamos pues, 10, 12 clientes muy afines a nosotros y sí que más que una sociedad de participación lo que hicimos fue una sociedad donde el capital mínimo a aportar eran 50.000 euros. Es decir, queremos una sociedad donde tuviésemos bueno, cierto volumen. Hemos hecho operaciones pues hemos comprado un pequeño apartamento, hemos comprado una cosa de algún embargo que hemos... Y estamos en un proyecto inmerso, tuvimos la oportunidad de comprar un edificio en nuestra ciudad, un edificio que nosotros representábamos a los propietarios, en un edificio que tenía pues, bueno, muchas dificultades, muchos embargos en la Hacienda, Seguridad Social, etcétera. Bueno, conseguimos aquí a través de una abogada que colaboró en un despacho, digamos, limpiar toda esa parte problemática. Compramos un edificio y lo hemos reformado recientemente y concretamente hoy va la persona responsable del departamento de alquileres para hacer alquiler por habitaciones. En Zaragoza, piensa que es una ciudad donde tenemos mucho Erasmus que viene a nuestra ciudad, mucha persona que viene también a estudiar los alrededores, ¿no? De Huesca, de Logroño, de Pamplona. Entonces es verdad que tenemos bastante demanda de este tipo de viviendas por habitaciones, ¿vale? Y bueno, pues hay un edificio con 3 plantas, 12 habitaciones, un local. Bueno, y vamos a explorar eso porque también nos permite ofrecer esos servicios en el futuro a determinadas personas. Es decir, si conseguimos aprender con nuestro proyecto, luego lo ofreceremos a otros inversores esta posibilidad. Es decir, al final se trata eso, de ser creativo. Claro, fíjate, y ahondando ya un poquito más en el tema, que me parece yo creo que muy interesante, ¿no? Los diferentes activos que pueden ser susceptibles de compra por, en este caso, por SIBI, ¿no? Nuestra sociedad. Entiendo que pueden ser oficinas con cambio de uso para vivienda, locales que se puedan segregar, parcelaciones, no sé si se estila mucho ahí en Zaragoza. ¿Qué tipo de activos son los que pensáis que puedan, transformándolos, generar mayor rentabilidad para el inversor? Pues mira, nosotros estamos, sobre todo, tenemos que ser creativos en el pensamiento. Es decir, yo siempre digo a mi equipo que no podemos poner el foco donde lo pone todo el mundo, porque al final eres uno más. Tenemos que ser creativos en ese sentido. Entonces, esto, por ejemplo, este edificio concretamente era un edificio que estaba absolutamente, digamos, un poco descuidado, ¿vale? Sobre todo en sus últimos años. Claro, cuando iba algún inversor allá a verlo, no veía las posibilidades que aquello tenía. O sea, nosotros fuimos capaces de ver eso más. Entonces, tenemos que ser capaces, pues eso, lo que tú decías, de identificar ese piso de 350 metros que hoy hay un público muy concreto, ver la posibilidad de hacer una división con ellos, ver esa oficina que podemos transformar en una vivienda, eh, ver ese tema también de co-living, ¿sabes? De ver esas posibilidades, ¿no? Porque es verdad que nosotros, bueno, ya nos vas conociendo, nos conoces hace tiempo y sabes que nos gusta pensar un poco en el más allá, ¿no? Pensamos también que va a haber un cambio en la forma de vida de los jóvenes. ¿Sí? Entonces, bueno, pues pensamos que va a haber mucha compartición de estas cosas y, bueno, intentamos adelantarnos a esos tiempos. La idea es ser creativo. Porque hay dos tipos de clientes en este tipo de inversiones. Los que buscan compra, transformación y venta con un plazo de entre 6 meses, 8 meses, un año, ¿no? Para que ese retorno se produzca y la liquidez de la inversión se genere. Y hay otros inversores que buscan precisamente una rentabilidad a medio o largo plazo. Y pues siempre en las escuelas de negocio siempre enseñan, ¿no? Que al final hay una
bueno, también los fondos de inversión así lo estilan, ¿no? 3 años de rentabilidad en alquiler y a partir del tercer año, si es posible vender, pues sobre todo por la depreciación del activo, ¿no? En los 3 primeros años es una vivienda reformada. Bueno, se entiende que la venta prácticamente va a ser a precio casi nuevo, ¿no? Pero si van pasando los años, esa depreciación se produce. Sí, sí. Vosotros, las rentabilidades cuando sois expertos en esto, ¿qué rentabilidades estimadas consideráis que son adecuadas para que un inversor acceda al mercado inmobiliario y sea interesante en comparación con la renta fija, como decías, la bolsa o los fondos de inversión? Mira, nosotros hemos estudiado bastantes operaciones de lo que se conocerá con el término de flipping, ¿no? Que es comprar, reformar y vender. Y nunca hemos sido capaces de detectar que haya una oportunidad, ¿vale? ¿Por qué? Porque, bueno, es sobradamente conocido por todos que los costes de la construcción se han incrementado muchísimo y entonces nunca hemos visto que había realmente una oportunidad. La oportunidad generalmente nos ha venido cuando hemos detectado que había una necesidad financiera por parte del vendedor, ¿vale? Que se quería quitar aquel activo por circunstancias, porque quería comprar otra cosa, porque se quería cambiar de ciudad. Y ese detalle es el que bueno, digamos, digamos, utilizado en nuestras inversiones. De hecho, fíjate, tengo un caso concreto de un cliente que por temas fiscales tiene la necesidad de hacer comprar, reformar y vender para generar, digamos, la necesidad de generarse ese trabajo, ¿no? Para tener justificación frente a la agencia tributaria de que tiene un empleado a jornada completa. Y en las dos operaciones que hemos participado, es decir, la ha comprado con otro agente, ha reformado y al final ha intentado venderlo ellos, no ha podido, ha contactado con nosotros, lo hemos conseguido hacer las operaciones, pero el margen es tan pequeño y me decía el otro día, hermano, no sé si me compensa todo esto que estoy haciendo. Y digo, probablemente no. Y sin embargo, fíjate, César, han sido buenas compras. Yo le decía, las compro bien, o sea, la compra es buena en ese precio, pero claro, el coste de la reforma es tan alto que no tienes margen. Entonces, nosotros nos sentimos mucho más cómodos, César, comprando, transformando y rentabilizándolo los próximos años. Yo soy más de la cultura esa de las escuelas de negocios. Vamos a poner esto en rentabilidad 3-5 años y en los 5 años que el activo todavía está en un estado de conservación, bueno, te planteas entonces si quieres seguir con esto o lo transformamos y vamos a otra cosa. Ahí nos sentimos muy cómodos y estamos aportando muchísimo valor. Y la carga, claro, la carga financiera, perdón, la carga impositiva a nivel de incrementos patrimoniales que se pueden producir, sobre todo si son personas físicas, creo que imagino que estudiaréis muy bien el caso para que se constituya una sociedad, una SL de tenencia, para, bueno, poder liquidar por impuesto de sociedades en vez de por IRPF. Ujú. Imagino que todas estas gestiones también le ofrecéis cierto asesoramiento a vuestros inversores, ¿no? Sí, 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 sí. Los podemos asesoramiento integral antes de que tomen una decisión de inversión. Colaboramos con un gran despacho fiscalista en Zaragoza y nos gusta que tengan ese tema resuelto porque, claro, nosotros nos gusta y así lo planteamos que el cliente viaje con nosotros. Es decir, que un cliente que tenga una necesidad ahora de una inversión, hacer un planteamiento para que bueno, pues estemos con el 2025 toda su vida, sigamos juntos caminando, ¿no? Entonces, eso parte de que tú le hagas un buen asesoramiento al comienzo, ¿no? Con un planteamiento de lo que quiere conseguir en 10 años, en 15, y entonces acompañarle. Por supuesto, es fundamental, César, eso. No queremos hacer operaciones, queremos aportar clientes, ¿sabes? Eso es un poco Mantener nuestro objetivo. relaciones a largo plazo, ¿no? Claro, claro, así Pero es. si tú, bueno, claro, vosotros ahí, a diferencia de los que estamos en costa, donde aquí tenemos un impacto importante sobre el alquiler vacacional, no sé si ahí en Zaragoza funciona tanto, por eso me imagino que habláis más de tema de habitaciones, porque la rentabilidad os la da el tema estudiantes, me imagino, ¿no? Claro, Zaragoza es una ciudad curiosa porque somos de las principales capitales españolas que no sean Madrid y Barcelona y no tengan costa, donde mayor número de compra hay de inmigrantes. ¿Vale? Pero claro, cuando analizan la nacionalidad de los inmigrantes, nosotros no tenemos inmigrantes europeos que nos compran vivienda, no tenemos centroeuropeos, no tenemos ingleses, italianos, alemanes, holandeses. Fundamentalmente nuestro comprador es pues gente que ha emigrado de África o gente que ha emigrado de Sudamérica
establece su residencia laboral aquí y al final acaba comprando un piso. Con lo cual nosotros el cliente ese cliente inversor extranjero no lo tenemos, ¿vale? No tenemos el cliente la costa, que nos hace atractivo, ¿no? Pues alquileres altos. Entonces tenemos que buscar otros modelos de rentabilidades que son completamente estos que te estoy comentando, ¿no? Por eso aquí hay bastantes proyectos de alquiler por habitaciones, co-livings, de este tipo de fórmulas. No es menos cierto que estamos también observando últimamente que Zaragoza se está posicionando, digamos, a nivel europeo muy bien en cuanto a logística. Y estamos detectando que está viniendo gente, bueno, pues ahora se han puesto hubs tanto de Microsoft como de Amazon, ¿no? Donde, bueno, pues estamos notando que incluso nosotros, que también tenemos un ticket medio de venta más alto que la media de nuestra competencia en la ciudad, estamos haciendo bastantes operaciones importantes. De alto volumen, ¿no? De un volumen más importante que lo habitual. Y volviendo al tema anterior del tema de rentabilidades, más o menos, ¿en qué porcentajes puedes pensar que un inversor, con independencia de que compre, reforma y venda, ¿no? Que ya hemos visto que el margen es pequeño, si estamos hablando de rentabilidad vía alquiler, que es la fórmula que comentas, más o menos en qué márgenes de rentabilidades nos movemos? No, mira, nosotros, te pongo esta operación en concreto, estaremos en torno al 10%. O sea, la compra con el coste que hemos tenido de impuestos, etcétera, más la reforma, nos vamos a acercar al 10%. Muy bueno. Claro, ha sido una operación, bueno, de un tamaño importante y ha habido mucho esfuerzo detrás, pues, de la transformación, ¿no? Claro, no es fácil ni rápido, ¿vale? Llevamos un año y un poco más de un año con esta operación, digamos, en marcha, ¿no? Después de haberlo adquirido. ¿No? La rentabilidad no la obtienes de forma inmediata. Es verdad que los socios están muy contentos con esta fórmula, César. Ellos no buscan la cultura del tiki-taka, ¿no? Sino de, bueno, yo, pues en lugar de estar en un fondo de inversión X al X, bueno, estoy con vosotros, que sois profesionales, que vais a seleccionar los activos, que nos deis información, ¿vale? Y estamos en tasas del 10% y están infinitamente cómodos. La verdad es que sería prácticamente el doble de una rentabilidad normal en alquiler tradicional, más o menos, Claro, ¿no? claro. Pasando ya del tema financiero y para tampoco alargarlo mucho más, siempre hablamos del éxito, hablamos de cómo alcanzarlo, tanto las empresas como los agentes. Vosotros, Landa es una referencia de éxito en Zaragoza y a nivel nacional, por lo bien que hacéis las cosas, pero para poder trabajar con vosotros y sobre todo los agentes que más éxito tienen, esos top producers, ¿no? Que se los solemos llamar, ¿qué puntos consideras que tienen en común esos agentes de alta rentabilidad? Yo creo que hay varios, ¿no? No sé decirte el orden, pero uno tiene que ser pasión por lo que haces. Es decir, si esto te entra el veneno y tienes pasión por esto, eso es fundamental y se transmite, ¿no? Luego tienes que tener una vocación clara de ayuda a la persona que tienes delante. Me da igual que seas un agente de vendedor, que seas un agente de comprador. Tienes que tener esa cultura, ¿no? Y para mí una clave importante, y me lo están demostrando los agentes, los top producers que tenemos, es que el éxito está en el seguimiento, César. Eh, esas personas que o vienen o adquieren la capacidad de resiliencia son los que consiguen mejores resultados, además de forma sostenible. Claro, es la parte más difícil, ¿no? Quizás de los agentes, ¿no? Que esperan resultados más a corto plazo, ¿no? Y si tuviera que dar un consejo, una recomendación, sería que eso, ¿no? Que sean resilientes. O sea, tengan un objetivo claro de cuál es lo que quieren conseguir con esos clientes, que tengan una vocación de ayuda, ¿vale? Y que el éxito está en el seguimiento. Es decir, es muy difícil que alguien te contrate tus servicios por una llamada de teléfono, que no te conoce, ¿vale? Nuestros mejores agentes son gente que hace puerta fría, ¿vale? Y cuando analizas un poco el que hay detrás, ¿no? Es una capacidad de resiliencia espectacular y una vocación de ayuda a ese cliente por encima de la media. Y esos son los dos valores fundamentales para mí, para la gente. Y luego, evidentemente, que te guste lo que haces, ¿no? Que esto sea
ser una profesión, ¿no? Vosotros, cuando hablábamos de agentes, tenéis separados, un agente en landa puede captar y vender lo que capta o no, o tenéis separados, esas dos formas de trabajar distintas. Tenemos separado y muy separado. Nosotros hace como 6 o 7 años teníamos como una reflexión interna, ¿no? Nosotros detectamos, o así nos sentíamos, que cuando te contrataba un agente inmobiliario, al final generabas un vínculo importante con él. Y en muchas ocasiones sabías hasta incluso cuánto estaba dispuesto a vender ese propietario. Pero nos pasaba muchas veces también con los compradores, ¿no? Cuando ya habías generado varias visitas, pues al final se genera un vínculo y no estábamos demasiado cómodos con esa situación. ¿Por qué? Porque, bueno, en Zaragoza históricamente aquí se cobran las dos partes. Se cobraba el vendedor un porcentaje y al comprador otro. Entonces, bueno, eso de que tú tuvieses información de ambas partes, ¿no? Y cómo manejabas información, no, pero es que te pagan los dos, no, pero que te contrata el vendedor, el comprador, eso es un consumidor. Bueno, este debate que hemos tenido todos los agentes, algo que en nuestro interior no nos sentíamos extremadamente cómodos, ¿no? Pero fue un viaje que hicimos a Celebration, a Miami y Orlando, donde allí descubrimos cómo trabajan los agentes allí. Y fue como touché, ¿no? Nos encontró como la fórmula que nosotros estábamos esperando. Y bueno, ya durante el viaje de vuelta, recuerdo que en el avión José Ángel y yo ya estábamos debatiendo, ojo, esa idea, la vamos a darle vueltas y tal. No te quiero ni contar, César, cómo fue aquello. Vente de Estados Unidos y la semana siguiente, que hicimos tarde, reunir a tu equipo a decirle que hemos tomado la decisión de, bueno, aquello fue, esto solamente pasa en Estados Unidos, bueno, cosas que ya sabemos, esto aquí en Zaragoza, esto además no es ni España, esto es Zaragoza, que somos especiales, pero bueno, la verdad es que lo implantamos y estamos infinitamente satisfechos de ese proceso, porque además detectamos que nuestros agentes están mucho más profesionalizados. Es decir, el agente de vendedores es un agente de vendedor específico donde da un fantástico servicio al vendedor y el agente de compradores lo mismo. Es verdad que eso nos hizo también dar un salto en tamaño. Es decir, éramos una agencia más pequeñita y eso nos obligó a pensar en el crecimiento, ¿no? Y bueno, pero la verdad es que sí estamos infinitamente satisfechos del modelo que nosotros hemos elegido, que ni es el mejor, ni es el único. Eso también lo quiero dejar claro, que nadie que nos escuche piense que es el modelo éxito que a nosotros nos funciona por nuestra idiosincrasia, por nuestras características, pero que yo conozco muchísimos modelos muy diferentes al nuestro que son exitosos, ¿eh? Y de hecho aprendo mucho, mucho de esos modelos de otros compañeros. Bueno, yo creo que lo hablo, siempre lo comento en todos los podcasts, que la gente más exitosa es la gente más generosa, concretamente y humilde, ¿no? O sea, yo creo que en este caso, tanto a ti como a tu socio, son los rasgos que os definen. Porque cuando estamos escuchando, lo que hacéis, lo dices con una humildad increíble. Y te puedo decir que no es nada fácil hacer lo que hacéis, porque todos los que fuimos a Estados Unidos y vinimos en ese avión comiéndonos la cabeza diciendo, efectivamente, y intentamos cambiar ese modelo, en nuestro caso tuvimos un amotinamiento diciendo, bueno, como tú bien dices. De hecho, aguantamos 8 meses con este modelo y lo que nos pasó fue que el agente del comprador defendía tanto a su cliente y se alejaba tanto de la gente del vendedor, porque realmente se representaban en la figura de representación, que al final, por 2.000 o 3.000 euros, no se cerraban las operaciones por cabezonería, por la defensa. Hasta que nos dimos cuenta que nos equivocábamos. ¿Por qué? Porque mientras entendíamos la representación como un agente de comprador, cuando no es así. Cuando un agente de comprador es un agente de comprador cuando firma un mandato de compra. Mientras tanto, alguien que atiende a un comprador es un subagente del captador, del agente que trabaja con el vendedor. Con lo cual, es, no digo un asistente, pero está ayudando al propietario, ¿no? A vender al máximo precio. Ese pequeño detalle es precisamente la clave, ¿no? El poder explicarlo bien a los equipos y creo que en este caso lo habéis hecho excelente, ¿no?
Sí, sí, es verdad que si de algo podemos estar orgullosos es del equipo que tenemos, ¿vale? Y me viene a la memoria aquel momento, ¿no? Cuando uno de los team leaders que tenemos ahora en nuestras oficinas y top producer, ¿no? Gente que yo conozco hace muchísimos años, un gran profesional y una fantástica persona, las conversaciones que teníamos, ¿no? Pero él, en aquel momento, César me dijo, Juanma, si tu hijo es Ángel, confiéis en esto, ¿vale? Yo voy a muerte con vosotros, ¿no? Pues fíjate, ha dicho una frase, ha dicho una palabra que a mí no me gusta que los agentes utilicen, y en ocasiones los nuestros también lo utilizan, y es la defensa de. Yo no creo que los agentes tengamos que defender nada. Tenemos que representar los intereses de nuestro cliente, pero entre representar y defender hay un matiz, ¿sabes? Y por eso muchas operaciones, estas que decías que a lo mejor por 2 o 3 mil euros, y yo les digo a los agentes, ¿tú le has preguntado a tu cliente si está satisfecho con la operación? Es que, o sea, porque al final una operación inmobiliaria, 3 o 4 mil euros o lo que sea, es que en la vida de una persona eso no representa nada. O sea, es un sueño, si nosotros vendemos sueños y ayudamos a que la gente compre sus sueños, ¿no? Entonces, a esa pregunta, si la operación en 2 o 3 mil euros, realmente quiere esa casa o no la quiere. Pero a mí, la palabra defender no representa los intereses y eso significa que tú te metas en tu piel y le hagas preguntas profundas a ese cliente. O sea, ¿tú te sientes cómodo con el importe que estamos teniendo por esta venta? ¿Te sientes satisfecho? Sí, pues vamos, hagamos la operación. O sea, a mí me puede parecer, a mí me gustaría sacar más, me gustaría sacar menos. Claro, pero lo que me parezca a mí lo que le parece y lo que él sienta es que no son mundos diferentes. Completamente de acuerdo. De hecho, ese es el kit, ¿no? Y esta es la parte más complicada muchas veces de trasladar, ¿no? Que la gente no pregunta lo suficiente al cliente para saber qué es lo que tiene que hacer y tira y toma decisiones que quizás no le competen, ¿no? Este es un tema también muy interesante. Por último, por cerrar ya, si tuvieras que dar también, pues eso, las tres cosas que un agente inmobiliario no debe hacer, los errores típicos, ¿no? ¿Cuál crees que serían los habituales que tendríamos que decirle a un agente que nos esté escuchando? Lo primero quiero decir, a ver, cómo expreso esta idea, ¿no? Es que aprendan a decir no, ¿vale? No podemos ayudar a todas las personas, ¿vale? Y me vas a permitir un símil y no somos como las croquetas que tenemos que gustar a todo el mundo, ¿vale? Los agentes inmobiliarios tenemos una capacidad limitada, como todo ser humano, pero no podemos ni atender a todos los clientes compradores ni a todos los clientes vendedores. Hay clientes a los cuales no les podemos ayudar, ¿vale? ¿Les puede ayudar a otra persona? Por sus características. Entonces, para mí es muy importante el que un agente sienta que con ese cliente no puede trabajar o no le puede ayudar. Igual no le puede ayudar en ese momento, ¿vale? Y dentro de 6 meses sí, porque el agente está en otro momento o el cliente está en otro momento. Entonces, es fundamental. Lo segundo es una vocación de servicio, pero el servicio no es servilismo, ¿vale? Es decir, tú tienes que estar a su servicio, pero no tienes que ser un siervo suyo, ¿vale? Esto me parece también muy importante. Y luego sobre todo para mí es importante que estén en flow, ¿sabes? O sea, el flow, que es algo tan difícil de explicar, ¿no? Pero tú te sientes que estás haciendo la operación adecuada, ayudando a ese cliente en su toma de decisiones, que les escuches mucho, que les preguntes mucho. Los agentes en ocasiones tienen la tendencia a hablar demasiado de su libro y el cliente quiere contarnos su vida, su situación, sus problemas, sus incomodidades. Soy un fan del poder de la pregunta. Esa pregunta que uno le viene de forma espontánea a la gente y le pregunta y se produce ese silencio, ese momento es cuando te está dando el cliente sus pistas de qué es lo que quiere, cómo quiere que le ayudes, ¿vale? Y me viene esto a la memoria, me llama esta semana una persona muy mayor, si me vas a permitir esta anécdota, que le vendí un piso a su hija, una señora con 85 años, y me dice que quiere vender una vivienda en la costa. Yo habitualmente esto, bueno, pues colaboramos con compañeros, ¿no? Ya sabes, esto era completamente de la costa cerca de Cataluña, pero me tomé la libertad de ir a su casa porque quería que a ver por qué
¿Por qué me había a mí? Porque quería que se la vendiera yo, ¿no? Entonces, claro, cuando te juntas con ella, ella me decía, mira, hijo mío, ¿vale? Ella tiene una hija que no está soltera, es de mi edad, y bueno, pues me deja así como, mi hijo mío, es que nos acompañaste en todos los momentos en los cuales vendimos nuestra casa, la casa de mi hija, ¿no? Y nos gustaría que vendiendo esto hicieras lo mismo. Y tomé en ese momento, tomé una decisión, esta vivienda se la voy a dar a un compañero para que le ayude a vender esa vivienda, pero el día que vayan a la firma de la compraventa, cogeré mi coche, las llevaré y les acompañaré en ese proceso. ¿Por qué? Eh, lo primero, porque me apetece, pero lo segundo, porque me siento con la responsabilidad de hacer eso por ellas. ¿Vale? Entonces, cuando tú dejas hablar a la gente, te cuenta cuáles son sus miedos, sus incertidumbres, y ahí es donde les tenemos que ayudar. ¿Vale? Y esto es un poco, el ejemplo me viene pues a que eso es lo que tienen que detectar, porque cada cliente tiene necesidades diferentes. Y si detectas eso, Fantástico, Juanma. es maravilloso. Bueno, para mí, ya creo que estás de acuerdo conmigo, César. La verdad que está claro que por donde empezamos, ¿no? Que demuestras pasión no, no es un trabajo, lo ves como un fin de servir a la sociedad, ¿no? Y la verdad que yo creo que los agentes inmobiliarios yo creo que debemos estar en agradecimiento constante, ¿no? Por eso siempre decimos que tenemos que devolver a la sociedad lo que la sociedad nos aporta, ¿no? En un Estoy pequeño de acuerdo. porcentaje, contribución, de alguna manera cada agencia inmobiliaria la que considere, pero es parte de nuestra obligación el contribuir, ya que esa confianza nos reporta satisfacción tanto personal como económica. Y esto yo creo que es parte de la magia de este trabajo que nos engancha. Así es, así Juanma, es. ha sido un placer, Juanma Lanao, Igualmente. socio de José Ángel Goyeneche, dos personas íntegras y que aquellas personas que tengan que comprar o vender en Zaragoza pueden acudir a Landa Propiedades de forma totalmente tranquila. Sin Así duda. que muchísimas gracias por haber compartido de forma generosa pues este trocito de tu tiempo Gracias a ti. y espero que nos veamos muy pronto. Muy pronto, seguro que sí. Ha sido un placer, César, y me siento muy, muy contento de haber podido participar contigo. Un placer, de veras. Pues nada, nos vemos en el próximo Q-Master de Qualis Optima. Bueno, muy Abrazo. bien. Un sincero abrazo. Adiós. Pues muchísimas gracias a todos por escucharnos. Nos vemos en una nueva entrega cada primer viernes de mes y a volar alto con toda esta información que hemos obtenido en este Q-Master y hasta la próxima.